Nadie notó la diferencia ese día, pero había algo distinto en la mirada de Pedro. Era temprano, el sol apenas había salido y el olor a pescado aún flotaba en el aire, como siempre. Pero Pedro, el mismo hombre que una vez se había hundido en el agua por duda, ahora caminaba con paso firme por la playa. Había regresado al mar con otros discípulos, quizás por anhelo, quizás por necesidad, pero lo cierto es que algo en su interior seguía en conflicto. Después de todo lo sucedido, la promesa hecha y rota, las amargas lágrimas tras negar a su maestro, Pedro cargaba con un peso que nadie veía, pero que sentía cada día, como una piedra clavada en su alma. Fue entonces, todavía en aquella mañana nublada, que Jesús apareció a la orilla. Estaban exhaustos de pescar, les dolían los brazos y el corazón aún más. Nadie reconoció a Jesús de inmediato, quizá por cansancio, o quizá porque ya no era el mismo. Pero cuando oyeron su voz diciéndoles que volvieran a echar las redes, Pedro sintió un escalofrío en su interior. Esa escena ya había ocurrido antes. Era como si el tiempo hubiera retrocedido. Y cuando vieron que la red se llenaba de peces, Pedro fue el primero en lanzarse al agua. No por impulso, sino por una especie de santa desesperación, un deseo de arreglar lo que sentía que se había roto. Pedro salió del agua sin decir palabra, empapado de pies a cabeza, pero con la mirada fija en el fuego que ardía en la orilla. Jesús estaba allí, en silencio, preparando pescado y pan, como si nada hubiera pasado. No había reproche en su mirada, ninguna exigencia, y quizá eso fue precisamente lo que más afectó a Pedro. Se sentó, con el corazón apesadumbrado y la garganta cerrada. La comida, el olor a brasas, todo le recordaba la noche en que había negado conocer a Jesús frente a otra hoguera. El canto del gallo aún resonaba en su memoria, como una herida que insistía en sangrar, pero ahora el mismo Jesús al que había traicionado estaba allí, sirviéndole con sus propias manos. Los demás discípulos comieron en silencio, casi sin saber qué hacer. Pedro en su interior revivía cada error, cada momento de debilidad, esperando que en cualquier momento Jesús le dijera que estaba fuera, que ya no era digno. Pero no. Después de la comida, cuando el silencio se hacía pesado en el aire, Jesús lo miró, no con ira, con amor, y le hizo la pregunta que no estaba preparado para oír. «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Pedro sintió un nudo en el estómago. Ya no era Pedro la roca. Simón era su antiguo nombre. Era como si Jesús volviera a su esencia, desarmando sus defensas, tocando hondo donde aún había vergüenza. Pedro respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y Jesús, con la misma serenidad, dijo, «Entonces, apacienta mis ovejas». Lo que sucedió después fue aún más duro. Jesús preguntó una segunda vez, y luego una tercera. Cada vez sacaba de Pedro un trocito del dolor que había estado ocultando. 3 preguntas, como 3 negaciones, pero ahora con la oportunidad de responder correctamente. No para redimirse con palabras, sino para dejar que el amor venciera a la culpa. Con cada respuesta, Pedro sentía que su corazón roto se reconstruía, y cuando Jesús terminó, Pedro ya no era el mismo, no porque le hubiera demostrado nada a Jesús, sino porque había sido amado, incluso cuando no lo merecía. Eso fue lo que lo transformó. Y allí, aquella mañana, Pedro comprendió lo que realmente significaba seguir a Jesús. No era ser perfecto, era ser restaurado. A partir de 1900, ese día, algo cambió en la forma en que Pedro llevaba a cabo su misión. Ya no era ese hombre impulsivo que hablaba antes de pensar. Ahora había una firmeza en su mirada que solo alguien que había caído y había sido levantado por la gracia podía tener. Esto se hizo evidente el día de Pentecostés. La ciudad estaba llena. Miles de personas llenaban las calles de Jerusalén, provenientes de todas partes del imperio. Era un caos de idiomas, culturas y expectativas.
Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos como lenguas de fuego, muchos comenzaron a hablar en otros idiomas. La multitud estaba confundida, se burlaban y creían que estaban borrachos. Fue entonces cuando Pedro, el que antes había tenido miedo de una sirvienta en el patio del sumo sacerdote, se puso de pie, sin dudarlo, con los ojos iluminados por algo que nadie podía explicar, comenzó a predicar. Pero no fue un discurso memorizado. Pedro habló con autoridad, con convicción, como si supiera profundamente lo que decía porque había vivido cada palabra. No suavizó la verdad. Habló del pecado, de la cruz, de la resurrección. Habló del arrepentimiento y de la promesa del Espíritu. Fue como si el frágil Pedro de antes hubiera dado paso a un hombre que finalmente supo quién era, no porque lo mereciera, sino porque había sido elegido. Y la respuesta fue increíble. Alrededor de 3.000 personas se convirtieron ese día. 3.000 personas de todas partes, quebrantadas por el mensaje simple y directo de alguien que no mucho antes había sido derrotado. Fue en ese momento que muchos comprendieron que Pedro no era solo un seguidor de Jesús. Ahora era un pilar en la nueva comunidad que estaban haciendo. No porque tuviera las palabras adecuadas, sino porque tenía cicatrices que demostraban que había sobrevivido a su propia caída. No solo habló de arrepentimiento, era la prueba viviente de que sí había perdón. Con el tiempo, Pedro comenzó a recorrer diferentes ciudades, llevando consigo no solo palabras, sino experiencias marcadas por encuentros reales con el poder de Dios. Un día, mientras él y Juan subían al templo a orar, se encontraron con un paralítico sentado junto a la puerta llamada La Hermosa. Era uno de esos rostros comunes, alguien que muchos habían aprendido a ignorar. Extendió la mano, esperando limosna como todos los días. Pero en ese momento, Pedro se detuvo. No fue por compasión, sino por discernimiento. Había algo en ese hombre que reconoció. La misma impotencia que él mismo sintió al darse cuenta de que le había fallado a Jesús. Y entonces, sin oro ni plata, pero con una fe que provenía de la restauración, Pedro dijo: «En el nombre de Jesucristo, levántate y anda». No fue un espectáculo, no hubo música ni gritos de la multitud. Fue directo, real, sencillo. El hombre se puso de pie. Las piernas que nunca habían sostenido su cuerpo ahora lo sostenían con firmeza. Entró en el templo caminando, saltando y alabando a Dios. Y quienes lo veían mendigar a diario no lo podían creer. Pedro no buscaba aplausos, sabía que no venían de él, sino de Jesús, y quizás por eso el impacto fue tan fuerte. La sanación de aquel hombre reveló una nueva realidad. El mensaje de Cristo no se limitaba a palabras, caminaba sobre las piernas de quienes eran tocados por él. Pedro, que antes había estado paralizado por el miedo, ahora se convertía en un instrumento para levantar a los caídos. Y lo más impresionante es que lo hacía con la misma autoridad con la que fue restaurado. Porque quienes han estado en el suelo aprenden a reconocer cuando alguien necesita una mano extendida. Así vivía, atento a quienes el mundo ya no veía. Las señales seguían llegando. En Jope llamaron urgentemente a Pedro por la muerte de una mujer muy querida por los cristianos. Tabita o Dorcas, como muchos la conocían. No era una líder ni rica, pero su impacto en la comunidad fue enorme. Cosía ropa para los pobres, cuidaba de las viudas y servía sin esperar nada a cambio. Cuando Pedro llegó, encontró la casa llena de lágrimas y recuerdos. Las mujeres le mostraron la ropa que había confeccionado, como si intentaran demostrarle que no podía irse así como así. Pedro subió a la habitación donde yacía su cuerpo. Era una escena desoladora, pero no dudó. Pidió a todos que se fueran. Estaba solo y oró. No fue una oración memorizada ni larga.
Era el tipo de oración que solo tiene sentido para quienes saben que no tienen control sobre nada, pero saben quién sí. Entonces miró el cuerpo, dijo, y Tabita, levántate. La mujer abrió los ojos, respiró hondo y se incorporó. Pedro la ayudó a levantarse como si sostuviera a alguien que acaba de regresar de una experiencia imposible. Cuando todos la vieron de pie, la ciudad se conmovió. Muchos creyeron en Jesús por eso, pero Pedro no se quedó sentado esperando el reconocimiento. Sabía que todo esto tenía un propósito mayor. Él era solo un canal. Pero lo más impactante de todo esto fue la forma en que Pedro afrontó cada situación, sin prisas, sin vanidad, con una convicción que no se explicaba por su personalidad, sino por todo lo que ya había vivido. Sabía que cada milagro era una oportunidad para mostrar al mundo que Cristo seguía vivo y que la nueva vida que comenzaba después de la muerte era real. Tabita fue otro de estos recordatorios, y Pedro, una vez más, fue el vínculo entre el cielo y la tierra de la gente común. Fue un día cualquiera, uno de esos días en los que nadie espera nada más que la rutina, que Pedro tuvo uno de los encuentros más difíciles de su viaje. Estaba en Jope, alojado en casa de un curtidor llamado Simón, cuando, en medio de la oración, tuvo una extraña visión. Un gran lienzo descendía del cielo con toda clase de animales impuros para un judío, y una voz decía, «Matad y comed». Esto ocurrió 3 veces. Pedro estaba confundido. Esto contradecía claramente todo lo que había aprendido desde niño. Pero mientras aún intentaba comprender, llamaron a la puerta. Los enviaba Cornelio, un centurión romano, un gentil. No era el tipo de persona con la que Pedro se habría relacionado antes, pero fue. Lo que sucedió en casa de Cornelio fue más que un encuentro. Fue un cambio de paradigma. Pedro predicó como siempre, con sencillez y verdad. Pero antes de terminar, el Espíritu Santo cayó sobre todos los presentes. Gentiles, sin circuncisión, sin rituales, sin tradición judía. Pedro estaba asombrado. Era como Pentecostés, pero fuera de Jerusalén. Fue allí donde finalmente quería decirlo con esa visión. Ya no había separación. La salvación era para todos, y eso lo conmovió, porque era fácil aceptar la gracia cuando se ajustaba a tus propios filtros. Lo difícil era aceptar que Dios podía hacerlo a su manera. Pedro no solo la aceptó, sino que la defendió más tarde ante los apóstoles en Jerusalén. Fue él quien dijo, «Si Dios les dio el mismo don que nos dio a nosotros, ¿quién soy yo para resistirme a Dios?». Fue más que humildad, fue rendición. Y esa rendición abrió puertas que cambiaron la historia de la Iglesia. Pedro aprendió que el Evangelio no se trataba de mantener tradiciones, sino de dejar que Dios guiara, incluso cuando arruinaba todo lo que parecía correcto. La firmeza con la que Pedro empezó a tomar sus decisiones ya no provenía del deseo de demostrar algo a los demás, sino de la certeza de quién era en Cristo. Esto se hizo aún más evidente en el Concilio de Jerusalén. Era una época tensa. La Iglesia crecía rápidamente, y con ella surgieron. Los judíos conversos pensaban que los gentiles también debían seguir las leyes de Moisés, la circuncisión, la dieta, las tradiciones. Eso podía dividir a la comunidad. Había muchas voces, muchos argumentos. Pedro escuchaba atentamente, pero cuando se levantó para hablar, no habló como un teólogo o un líder religioso. Habló como alguien que lo había vivido. Recordó la casa de Cornelio, lo que había visto con sus propios ojos, y declaró con claridad, ¿por qué ahora intentan poner un yugo sobre el cuello de los discípulos que nosotros mismos no podemos llevar? Eso silenció a la sala, porque era cierto. Pedro no estaba defendiendo el libertinaje, sino la gracia. Estaba recordando a todos que la fe cristiana no comenzó con reglas.
Comenzó con un Cristo crucificado y resucitado que llamó a pecadores como él a caminar juntos. Sus palabras fueron decisivas. A partir de ese momento, se decidió que los gentiles no necesitaban someterse a las tradiciones judías para ser aceptados. Fue un hito, y Pedro, quien una vez había temido ceder, ahora se presentó ante todos para proteger la esencia del Evangelio. No era una cuestión teórica, era personal. Sabía que si no fuera por la gracia, no estaría allí. Y por esa misma razón, no permitiría que a nadie se le impidiera conocer a Jesús por las costumbres. La firmeza de Pedro no era rudeza, era la compasión de alguien que comprendía el peso y el alivio del perdón. Fue esta clase de valentía la que mantuvo unida a la Iglesia cuando todo podría haberse derrumbado. Pero no todo en la vida de Pedro fue escenario de discursos públicos o milagros. También estaba el peso de la responsabilidad, la persecución y decisiones solitarias que nadie veía. Sabía que no era fácil ser un modelo a seguir. Después de todo lo vivido, aprendió que liderar era más servir que mandar. Y quizás por eso, al escribir sus cartas, las epístolas que ahora forman parte del Nuevo Testamento, su tono era tan directo, tan humano. No escribía como si hablara desde arriba, sino como alguien que caminaba junto a los demás, enfrentando los mismos vientos. Hablaba de esperanza, de sufrimiento, de santidad en tiempos difíciles. Sus consejos llegaban con una madurez que solo conocen quienes han sido quebrantados y rehechos. No eran frases hechas, eran experiencias convertidas en palabras. Exhortaba a los cristianos a mantenerse firmes ante la persecución, a no dejarse abatir por las pruebas, pero también les recordaba que el llamado a la santidad no era una carga, sino un reflejo de la nueva vida que tenían en Cristo. Pedro no edulcoró la realidad. Sabía que el camino del Evangelio implicaba dolor, rechazo e incluso pérdida. Pero también sabía que había una alegría innegociable en pertenecer a algo más grande que este mundo. En sus cartas hablaba de estar alerta contra los falsos maestros, de un crecimiento espiritual continuo y del regreso de Cristo como una certeza, no una amenaza. Era como si cada línea llevara la voz de alguien que no quería ver a nadie tropezar donde él había caído. Pedro usó su historia para animar a otros, y eso es lo que hizo que sus palabras fueran tan poderosas. Porque cuando alguien que ha caído habla de esperanza, escuchamos con más atención. No solo escribió para enseñar, sino para recordarnos que incluso aquellos que fallan pueden ser usados por Dios y que el camino con Cristo siempre vale la pena, incluso en los días más oscuros. En ese momento, Pedro aún no comprendía del todo el significado del nuevo nombre que Jesús le había dado, Cefas, que en arameo significa roca. Le resultaba extraño pensar que aquel hombre que acababa de conocer viera en él algo tan sólido y firme. Pedro siempre se había considerado una persona común, a veces incluso impulsiva e insegura, que se enfrentaba a sus propias dudas y miedos. Pero oír a Jesús llamarlo roca fue como si un nuevo peso y una nueva esperanza se hubieran depositado sobre sus hombros. Sabía que ese nombre no era solo una etiqueta, sino una misión que exigiría de él una fuerza que aún no había descubierto. El milagro de la abundante pesca en aquellos mares de Galilea no solo era una demostración del poder de Jesús, sino también una invitación para que Pedro abandonara su antigua vida, sus miedos y su apego a lo conocido. Cada pez que salía de las abarrotadas redes parecía anunciarle que se abría un nuevo camino, un camino que lo llamaría a caminar con fe, incluso cuando todo parecía incierto. En ese momento, Pedro sintió una mezcla de asombro, miedo y un intenso deseo de seguir a aquel hombre, aun sin saber exactamente a dónde iban. Fue una entrega total, un salto a la oscuridad,
pero también un despertar a algo más grande, un llamado que nadie más podía comprender tan profundamente como él mismo. Miró a su hermano Andrés, que ya seguía a Jesús, y vio la misma determinación y paz en su rostro, lo que le dio a Pedro una silenciosa esperanza de que no estaba solo. En ese momento, Pedro tomó la decisión de dejar atrás las redes, las barcas y las certezas de la pesca, para seguir un camino que requería valentía, fe y una entrega total. Sabía que la vida nunca volvería a ser la misma, y que las palabras de Jesús tenían un peso que lo llamaba a ser un hombre diferente. Alguien que necesitaría ser fuerte no solo por sí mismo, sino por muchos otros que vendrían después de él. La decisión no fue fácil, y no siempre se sintió con fuerzas. Pero ese día, Pedro empezó a comprender que su destino se estaba forjando de una manera que jamás imaginó, y que esa transformación se daría paso a paso, entre dudas, miedos y pequeñas certezas que lo hacían seguir adelante. Los días que siguieron a la decisión de Pedro de dejar la barca y seguir a Jesús fueron una intensa mezcla de aprendizajes, dudas y descubrimientos que sacudieron cada fibra de su ser. Había dejado atrás la seguridad de lo conocido, la rutina de las redes, la certeza de la pesca, pero en su interior, una tormenta silenciosa era implacable. No fue solo cambio de trabajo, fue una profunda transformación, una ruptura con todo lo que hasta entonces había considerado su identidad. Pedro vio a Jesús actuar con una autoridad y una compasión que nunca había presenciado, sanando enfermos, perdonando pecados, hablando con un poder que penetraba los corazones de las personas. Pero, al mismo tiempo, sintió el peso de la responsabilidad que comenzaba a tomar forma en su interior, como una piedra tosca que necesitaba ser pulida. La fe que experimentar no era simple ni fácil. Era una fe que exigía valentía para afrontar lo desconocido, para ir en contra de las expectativas de su familia, de la comunidad e incluso de sus propios miedos. Cada encuentro con Jesús le dejaba claro a Pedro que seguir ese camino no sería fácil. Requeriría sacrificio, fuerza y humildad para reconocer sus limitaciones y defectos. El miedo al fracaso y al rechazo lo acompañaba, pero había algo más grande que lo impulsaba, una llama que no se apagaba ni siquiera en las noches de silencio e incertidumbre. Sintió que su llamado no era solo para él, sino para una misión que impactaría la vida de muchos otros, una misión que le impondría el peso de ser la roca, que sostendría una fe que tendría que resistir las tormentas más grandes. Esta comprensión le trajo una mezcla de miedo y esperanza, porque Pedro sabía que no sería fácil, pero también sentía que había sido elegido para algo grande, aunque no comprendiera todos los detalles. En los momentos más difíciles, cuando las dudas lo asaltaban, recordaba aquel milagroso día de pesca, cuando Jesús llenó sus redes de peces como nunca antes, y esto lo llenó de valor para continuar. Aprendió entonces que la verdadera fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él, confiando en la fuerza que proviene de algo superior a nosotros mismos. La transformación de Pedro apenas comenzaba y sabía que este llamado cambiaría su vida para siempre, convirtiéndolo en un hombre que llevaría siempre en su pecho la misión de ser la roca firme, incluso cuando las olas amenazaran con destruir todo a su alrededor. Esa mañana, a orillas del mar de Galilea, Pedro sintió algo diferente. El sol comenzaba a salir, proyectando una suave luz sobre las aguas, y el aire transportaba una mezcla de humedad y esperanza. Estaba allí, junto con los demás discípulos, pero su corazón estaba inquieto, lleno de preguntas y expectativas que no podía explicar. Ese día no sería como los demás. Al mirar a Jesús, Pedro comprendió que todo lo que había experimentado hasta entonces estaba a punto de cobrar un nuevo significado.
Jesús se acercó, y Pedro sintió el peso de esa presencia como nunca antes. Fue como si un velo se le hubiera quitado de los ojos, y la verdad que antes había estado oculta comenzó a revelarse con claridad ante él. De repente, comprendió que esta misión que le había parecido tan grande y aterradora era también un llamado de amor, una oportunidad para convertirse en algo más grande de lo que jamás había imaginado. Durante los meses siguientes, Pedro llevó dentro de sí la fuerza de ese encuentro, incluso en momentos de miedo y debilidad. Recordó la promesa de Jesús, su nuevo nombre y la confianza depositada en él, y eso le dio el valor para afrontar cualquier tormenta, literal o no. En esos momentos, Pedro comprendió que el camino de la fe no era una línea recta, sino un recorrido lleno de altibajos, donde cada paso requería dedicación, valentía y humildad. Comprendió que ser la roca no significaba ser fuerte todo el tiempo, sino estar dispuesto a dejarse moldear, a caer y levantarse, a aprender de cada fracaso y seguir adelante. Y fue así, en la sencillez de la vida cotidiana, en las pequeñas decisiones de fe, que Pedro comenzó a construir los cimientos de lo que un día sería una iglesia sólida y viva. Una lección inesperada pero impactante lo acompañó para siempre. La verdadera fuerza no reside en la ausencia de miedo ni duda, sino en la constante decisión de confiar y seguir, incluso cuando todo parece incierto. Esta enseñanza se convirtió en la huella más profunda en la vida de Pedro. Una transformación que, a pesar de sus imperfecciones, lo hizo recordado como la roca sobre la que se cimentó la fe. La historia de Pedro es un verdadero testimonio de que Dios nos llama a cada uno a una misión única, incluso cuando nos sentimos inseguros o incapaces. Nos muestra que la fe no es la ausencia de miedo, sino la valentía de seguir confiando en el Señor, incluso cuando todo parece incierto. Esta profunda transformación solo ocurre cuando ponemos nuestros miedos y dudas en las manos de Dios y decidimos avanzar, incluso sin ver el camino completo. ¿Alguna vez has sentido este llamado a dar un paso de fe que cambió tu vida? ¿Qué momento marcó tu camino espiritual de manera decisiva? Me encantaría leer tu historia en los comentarios, porque tu testimonio puede fortalecer e inspirar a quienes nos siguen. Si este video te conmovió, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutrirá tu fe y te ayudará a crecer en tu caminar con Cristo. Tu presencia aquí es esencial para que este mensaje siga llegando a más personas que necesitan escuchar que Dios transforma vidas. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Que la paz y la fuerza del Señor siempre te acompañen. Hasta el próximo video, con más historias que edifican y renuevan la esperanza.